se trata sobre que vamos a contar sobre nuestro viaje que hemos tenido hace poco, que fue el 17 de octubre, y vamos a contar un poco la historia sobre el tema que en sí es migración o inmigración. El viaje fue a Colonia Carolla y bueno, lo vamos a contar primero. Vamos a empezar con, yo soy Sofía Aravena, está Constanza Oviedo y la otra vez. Y está también Alan Paz, que en este momento no se encuentra presencialmente, pero está aquí. Vamos a empezar contando nuestro viaje que fue, primero, el Museo de Casa Copetti, que es un museo donde vivieron uno de los primeros inmigrantes que llegaron a Colonia Carolla. La segunda parte donde estuvimos sería el viñedo de Dicandi, que fue un lugar muy lindo donde se hacía vino, muy tradicional de Colonia Carolla. El tercer lugar sería la iglesia Nuestra Señora de Montserrat, que guarda mucha cultura del lugar. Y el último sería la fábrica de salame de Norma. Para contar todo esto, lo vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar contando la llegada a la iglesia, luego la llegada de Casa Copetti, después al viñedo y por último la fábrica de salame, para que se entienda bien todo el tema de la historia de Colonia Carolla. El recorrido entre Córdoba capital y Colonia Carolla tiene una distancia aproximada de 55 kilómetros. Para llegar se toma la ruta nacional 9 y luego la ruta provincial 9, que atraviesan el norte del departamento de Colonia. El paisaje al inicio representa las sierras bajas y lomas suaves, típicas del centro de la provincia. A medida que se avanza hacia el norte, el relieve se vuelve más plano y amplio, con campos destinados principalmente a la agricultura y la ganadería. A los costados de las rutas se puede observar eucaliptos, álamos y viñedos, además de amplias zonas rurales. Esta vegetación refleja la actividad agrícola característica de la región y la influencia de los inmigrantes italianos, que introdujeron el cultivo de la vid y otras producciones. El clima templado y el suelo fértil favorecen el desarrollo de estos cultivos y explican la importancia económica de la zona. Actualmente, Colonia Carolla combina su historia de inmigración con una fuerte producción agroindustrial y turística. Al llegar a la iglesia, vimos gran variedad de imágenes secuenciadas que contaban la llegada de los inmigrantes italianos a Colonia Carolla. Gastón, nuestro guía, nos contó que además de tierras desoladas y promesas vacías, lo que encontraron aquí fue la estancia jesuítica, hoy el Museo Jesuítico Nacional. En las imágenes podíamos ver cómo bendecían los canales de agua o acequias y cómo enterraban a los enfermos de cólera, enfermedad que se transmitía con el agua contaminada, recurso que faltaba mucho en el pueblo de Colonia Carolla. Trajeron grandes símbolos desde Europa, tales como la Señora de Nuestro Montserrat, virgen que destacó de las demás por su tez morena. Simbolizaba la fe, la protección y la unión de un pueblo que nunca dejó de creer. Seguimos con el Museo de la Casa Copetti. Ahí se cuenta la historia sobre la llegada de unos inmigrantes de la familia Copetti y lo que nos mostraron fue su casa. Durante la visita pudimos conocer cómo vivían los primeros inmigrantes que llegaron a Córdoba después de la sanción de la Ley Avellaneda en 1876. Esa ley fue la que permitió que muchas familias en Europa, sobre todo de Italia, vinieran a poblar las distintas zonas del país. A Córdoba llegaron principalmente inmigrantes de Friuli, una región del norte de Italia, que fundaron colonias agrícolas, como la nombrada Colonia Carolla. En la primera sala del museo nos contaron que la casa fue construida por los primeros inmigrantes italianos, el matrimonio Copetti. En esos tiempos cada familia vivía de lo que producía. Cultivaban la tierra, criaban animales, hacían vino y conservaban la comida en sótanos para que no se echara a perder. Pero todavía no había agua corriente ni electricidad. Todo se aprovechaba de los animales hasta las frutas y verduras del huerto. Un dato muy importante es que en Colonia Carolla no hay agua. Lo más cerca de un río que contenga agua es el Jesús María, el río seco. ¿Por qué? Se le dice así porque técnicamente es una línea finita de agua. Y ahí nos da a entender de que a los inmigrantes les costó mucho el tema del agua para poder vivir. Y nos contaron de que ya había familias en Colonia Carolla que las que sí podían y tenían el acceso le compraban el agua, o si no tenían que caminar y traer baldes. Ahí sale la enfermedad del cólera. ¿Por qué? Y el agua estancada se pudre, y al pudrirse se forma esa enfermedad que se empezó a transmitir por todos los inmigrantes de Colonia Carolla y a fallecer. Pudimos entender mejor cómo se formaron las colonias de inmigrantes. Eran comunidades muy trabajadoras, que trajeron sus costumbres, comidas y tradiciones. Por ejemplo, en la cocina del museo se conservan recetas típicas como el frico, una tortilla de papa con manteca, cebolla y queso, muy común en la cultura firulana. También tenían costumbres europeas, como velar a los familiares dentro de la casa, y las mujeres cumplían un rol muy importante en la familia y el trabajo del campo. Todo lo que aprendimos muestra cómo los inmigrantes friulanos influyeron en la población nativa de Córdoba. Trajeron su forma de trabajar, su idioma, su religión, su cultura, que todavía hoy se mantienen vivas en Colonia Carolla y en todas las colonias de la provincia, como Colonia Tirolesa y Colonia Italiana. Continuamos con luego pasamos a la tercera parada, la habitación matrimonial. Esta fue la primera habitación construida de la casa y pertenecía al matrimonio Copetti. A diferencia de lo que podría pensarse, en muchas familias inmigrantes de la época, la autoridad principal era la mujer, quien tomaba decisiones importantes como los matrimonios de los hijos. Ahora pasamos a la cuarta parada, la producción del vino y la industria familiar.
En esta parte del recorrido se explica cómo las familias de inmigrantes aprovechan todo lo que producían, tanto del campo como de los animales. Nada se desperdiciaba. Del recorrido nos mostraron un lugar que tenía como 3 pisos, el primero, el segundo y el tercero, que era como un subsuelo. Y ahí es donde se hacía la economía de la familia. Última parada, comedor y la cocina. En esta parte se presenta a los fundadores de la casa, que era Juan Bautista Giovata Copetti y Mariana Migotti. Juan Bautista había estudiado para ser sacerdote en Génova, Italia, pero debió abandonar sus estudios al morir su padre para hacerse cargo de su madre y hermanos. Luego se casó con Mariana, y 20 días después del matrimonio emigraron a la Argentina, donde formaron su familia en Colonia Carolla. Las casas coloniales, como la de los Copetti, tenían comedores amplios, también se utilizaban para velar a los fallecidos sobre la mesa. Durante varios días, una costumbre heredada de Europa. Debido a la falta de agua y a los hábitos traídos del continente europeo, la higiene personal era escasa. Los baños se encontraban fuera de la casa y el agua se reutilizaba para ahorrar. Durante las primeras generaciones la prioridad era el trabajo y la supervivencia, porque la mayoría de los inmigrantes eran analfabetos. Con el tiempo, sus hijos pudieron cursar solo los primeros grados. Recién los bisnietos acceden a una educación más completa. Los niños trabajan, también se destaca el rincón de la mujer, una parte en la cocina donde estaba lleno de fotografías y cosas de tejer, botones, imágenes, que rendía homenaje al rol femenino. Las mujeres no solo se encargaban del hogar y la familia, sino que trabajaban a la par de los hombres en las tareas rurales. La guía hace una comparación con la actualidad, mencionando cómo la historia de los inmigrantes se repite con comunidades trabajadoras como la boliviana, que llevó a Colonia Carolla en busca de mejores condiciones de vida. En la cocina, Colonia Carolla fue fundada en 1878 por inmigrantes italianos que provenían del norte de Italia, que llegaron escapándose de las crisis políticas y sociales de su país. Entre ellos estaban los bisabuelos de la familia Paracini, quienes compraron tierras en la zona, las limpiaron y comenzaron a construir sus casas y bodegas. Trajeron desde Italia esquejes de vid envueltas en trapo húmedo para mantenerlos vivos durante lo más de 2 meses que duraba el viaje en barco hacia América. Al llegar, los plantaron y comenzaron a multiplicarlos, dando origen a los primeros viñedos de la región. Aunque las tierras no eran fértiles, los inmigrantes trabajaron duro y lograron producir uvas y vinos. Así nació Colonia Carolla, una comunidad vitinícola en la provincia de Córdoba. Mientras en Mendoza se incorporaban nuevas variedades como Malbec, mientras que en Colonia Carolla siguieron cultivando las tradicionales Pinto Noir e Isabela, lo que llevó a una pérdida de competitividad. Los precios de la uva bajaron, las bodegas cerraron y los jóvenes se alojaron del campo. A pesar de la crisis, Colonia Carolla siguió siendo la principal núcleo de vitinícola de Córdoba. En 1997, la familia Paracini conservó partes del viñedo familiar. En 2005, la nueva generación decidió retomar la tradición y comenzó un proceso de reconversión vitinícola, eligiendo principalmente la tradicional Isabela. Al mismo tiempo, restauraron la antigua bodega familiar, cerraron desde los años 60, donde se reabrieron en público en 2010. La bodega, llamada Dalia, honora al abuelo Cándido y a su hijo, también llamado Cándido. Hoy producen unas 15.000 botellas al año, que se venden casi en su totalidad en el lugar. bueno, ya pasamos a la última parte, que sería la casona de Norman Londero. Es una fábrica de chacinados. Conocimos cómo se elabora de forma artesanal el tradicional salame caroñense, un producto típico heredado de los inmigrantes italianos que llegaron a la zona. Esta actividad se mantiene desde hace décadas y forma parte de la identidad local. El proceso comienza con la llegada de las medias races de vacas y cerdos, ya que el salame caroñense lleva 50% carne vacuno y 50% carne porcina. A diferencia de las fábricas industriales, en la casona el trabajo es totalmente artesanal. Se cuelgan para que se saquen lentamente y bajan al sótano, donde se estacionan de manera natural durante unos 30 días. En este proceso aparece un hongo natural, Penicillium, que ayuda al secado y demuestra la calidad del producto. Esta fábrica representa una actividad económica y social muy importante para la zona, ya que genera empleo local y mantiene vivas las costumbres de los primeros inmigrantes friulanos. Además, promueve un modelo de producción sustentable. No se utilizan productos químicos ni procesos industriales que contaminen al ambiente y se aprovecha al máximo la materia prima. El Estado provincial y municipal acompañan este tipo de emprendimiento a través de reconocimientos, ferias regionales y apoyo al turismo gastronómico, ya que el salame caroñense es uno de los productos más representativos de Córdoba. En la fábrica trabajan principalmente familias del lugar que combinan técnicas heredadas con herramientas modernas, manteniendo la tradición del trabajo artesanal. La carneada, que antes se hacía una vez del año en invierno, hoy se reproduce durante todo el año en esta planta, conservando el mismo espíritu comunitario y familiar que trajeron los inmigrantes italianos hace más de un siglo. Bueno, ya llegamos al final de este video y vamos a decir lo que nos gustó del viaje y qué nos pareció. Por ejemplo, a mí me pareció un muy lindo viaje, estuvo muy lindo, muy entretenido. Mi lugar favorito fue el viñedo. Profes por habernos dejado a ir a Colonia Carolla. Y también quería decirle que mi parte favorita también fue los viñedos, era muy lindo. Bueno, lo que aprendí del viaje fue el trabajo que hicieron los inmigrantes al llegar, que nada más llegar tuvieron que rebuscársela para salir adelante. Y bueno, esto me enseñó un poco a valorar lo que ya tengo
y el trabajo que hacen mis padres. Y también contarle mi parte favorita del viaje, que fue cuando llegamos a los viñedos. El señor que explicó toda la historia a mí me cayó muy bien y además porque pudimos tener un tiempo libre para verlo de punta a punta, a ver todas las plantas y la pasamos bien con mis compañeros.